Buenos días para todos. No se preocupen, no los voy a usar mucho. Damos gracias a Dios de estar en esta mañana aquí en su casa de oración. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Estaba leyendo las noticias. El día 11 se oyó una noticia a nivel mundial de algo terrible. Quiero leérselo aquí. Algo que pasó en Irán. Dice aquí, Mohsen Shekari y Mahidreza Rajanaf, son personas de nombres musulmanes, dos manifestantes ejecutados en la horca por el delito de odio contra Dios. O sea, en el 2023, 2020 casi, ya vamos por el 23, siglo XXI, todavía se ejecutan en el nombre de Dios personas por no estar dentro de lo que le llaman una religión. O sea, por salirse. Ese país es un país donde el sistema social es teocrático, ¿saben eso? Un país teocrático. Y esa noticia, cuando yo la escuché, yo dije, ¿cuánto ha hecho el Evangelio por nosotros? Y en esta mañana yo quiero, antes de abrir la Biblia, pedirle que se pueda poner de rodilla conmigo y pedirle al Señor que nos pueda bendecir al trazar su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te rogamos, Padre, que tú nos bendigas en esta mañana. Que tú seas nuestro maestro, Señor. Nos ayudes a trazar tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar aquí presente con nosotros. Manda a tus ángeles. Te rogamos, Señor, que te acuerdes que somos polvo, que tengas misericordia de nosotros y que tu palabra pueda calar en nuestra mente y en nuestros corazones con el poder, mi Dios, para ser transformados y nuestras vidas puedan ser usadas en tu servicio. Bendice a los hermanos que nos están viendo a través de las señales del internet, que puedan también ser ricamente enriquecidos, mi Dios, por tu palabra. Danos sabiduría y que tu sangre y tu espíritu, mi Dios, nos ayuden a darle el sentido correcto a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1. La carta de Hebreo la escribió el apóstol Pablo. ¿Y se le escribió a quiénes? ¿Quiénes eran los hebreos? Los Islam, que ahorita estaba hablando de ellos, creen que el único Dios que hay es Alá, su profeta Mahoma, son más de 1.500 millones en el mundo. Los hebreos, o sea, el Islam tuvo su origen. ¿En quién tuvo el origen el Islam? Hemos conversado de eso. ¿Se acuerdan de Ismael, el hijo de Abraham? O sea, de Abraham salieron dos grandes religiones, el judaísmo y el cristianismo. En las dos religiones son las dos religiones principales monoteístas, o sea, que creen que ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. El Islam cree que el Dios es Alá, un solo Dios, y los hebreos creen que el Dios es Jehová. ¿Cuántos dioses? Pero a la religión judía o hebrea estaba profetizado que el Dios de ellos se iba a hacer carne, iba a venir ¿dónde? A este mundo.
Y lo que ellos no pudieron entender, y para nosotros, y veces que se nos hace también un poco difícil, cómo Dios se hizo carne. Y se va más allá. La religión judía presenta que hay un solo Dios, pero se manifiesta en ¿cuántas personas? En 3 personas. Esa es la diferencia, o lo que hace la diferencia de la religión hebrea antigua que se quedó allá con un solo Dios personal allá solo, y los que han seguido el desarrollo de las profecías de la Biblia. ¿Por qué digo el desarrollo? Vamos a ver cómo el libro de Hebreos, por eso el apóstol Pablo escribe la carta a los hebreos, porque él quiere hacerle entender a los judíos, a su nación, cómo Dios iba a manifestar para salvar ¿a quién? A la humanidad. En Hebreos capítulo 1, el apóstol Pablo comienza tocándole la fibra a los hebreos, diciéndole: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, el apóstol Pablo sabía que los judíos tenían a los profetas que, aunque no lo obedecían, tengamos eso claro. Dice que Cristo cuando vino le dijo: ustedes le hacen monumento a los profetas y limpian su sepulcro, pero ustedes, si ellos estuvieran vivos, los estuvieran matando también. Apedrean a los profetas y crucifican y matan a todo el que le trata de reprender y le trata de cambiar la mente estrecha que ustedes tienen. Y es lo que está pasando con el islamismo. El Islam se han quedado en un punto donde no pueden ver más allá del plan que Dios tenía al presentarse como un solo Dios en la antigüedad, para el desarrollo de la sociedad pudieran conocer el plan de la salvación completo. Y vamos a leer aquí, un poquito más adelante, qué pasa si nosotros no entendemos el plan de la salvación para nosotros. Corremos el mismo riesgo. Hay veces que vemos con horror lo que hacen otras religiones y decimos: nosotros nunca haríamos eso. Tenemos que tener cuidado, porque no seguir el plan trazado de Dios para su iglesia, para su pueblo, nos va a llevar a, ¿saben a qué? A cometer en el siglo XXI, quizás en el 2023, 24, 25, cuando la intolerancia religiosa tome lugar en este mundo, nosotros, como los musulmanes que están dispuestos a matar por odio religioso, lleguemos a hacer lo mismo. ¿Saben eso? Es triste, pero se puede reproducir en los que también conocemos la verdad presente. Y el apóstol Pablo dice aquí, versículo 2, en estos últimos días, él está hablando en su tiempo, o sea, el tiempo que él estaba viviendo, nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. Ahora Pablo está introduciendo una herejía para los judíos. ¿Sí o no? Decir que hay otro Dios como el Dios que nosotros adoramos. Pero el apóstol Pablo dijo: ahora ese Dios nos ha hablado no solamente por los profetas, sino también ¿por quién? Por su Hijo. Ustedes saben que muchas personas en el tiempo de Pablo han podido decir: Pablo es un hereje. Nos está presentando otro Dios diferente. O sea, Dios tiene hijos. ¿Podremos entender nosotros eso? La naturaleza de Cristo y la naturaleza del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, nunca la vamos a entender. Nunca. ¿Cómo Dios se hizo carne? Lo que sí podemos entender es que Pablo está hablando de la segunda persona de la deidad. ¿Entendemos eso? Y aquí le voy a hablar dentro de la iglesia adventista se ha metido la corriente de que el Espíritu Santo no existe porque hay un solo Dios, como los monoteístas. Y saben que al final sacan de la ecuación también al Hijo. Porque si hay uno solo, hay uno solo. El Hijo no puede existir como coexistiendo con el Padre de la eternidad. Ahora dice el apóstol Pablo: en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿De quién está hablando allí? Del Hijo, el poder del Hijo. Está presentando al Hijo en la misma altura de ¿quién? Del Padre. Eso es lo que ha impedido que los musulmanes entiendan, y los judíos y los musulmanes entiendan, que la verdad que Dios le dio a Abraham, que le dio a Adán allá en el jardín del Edén, esa verdad tenía que desarrollarse como a Dios, haciéndose ¿qué? Haciéndose carne. Pero no lo entendían. Dice la Biblia que los judíos tienen puesto un velo, y ese velo no los deja ver. Ahora, tendremos nosotros puesto también un velo que no nos deja ver hasta dónde puede llegar una persona que, tocada por el Evangelio o por esto que hizo el Padre, pueda llegar a realizar en su vida. Ustedes saben que hay veces que nosotros nos desanimamos y nos desalentamos y perdemos. Hoy Nubia hablaba de la depresión. La depresión, ¿saben qué cosa es? Precisamente la ausencia de esta segunda persona en la vida de los seres humanos. Cuando la segunda persona de la deidad, a través del Espíritu Santo, está en una persona, no hay depresión, no hay congoja, no hay sufrimiento, hay esperanza. Fíjense en la historia de todos los hombres. Cuando se hablaba de Elías y hablaba hoy de Elías, Elías, ¿cuándo le llegó ese momento a su vida? Cuando se olvidó ¿de quién? De Dios. ¿Cuándo le llegó a Job la depresión? Cuando se olvidó ¿de quién? De Dios. Cuando olvidó que Dios le amaba y que Dios lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por él. Importante esto. Ahora dice el apóstol Pablo, le está diciendo a los judíos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, el haber Cristo hecho eso en favor del ser humano, le dio, ¿saben qué cosa? Le dio la posibilidad de tener el control de este mundo. Cuando dice ahí la palabra de Dios, habiendo efectuado la purificación o la expiación, hay otras Biblias que dicen expiación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué dice allí? Hay Biblias que dicen expiación, esta dice purificación. ¿Es lo mismo purificación que expiación? Sí. Cristo, por haber muerto por nosotros, purifica nuestra vida si nosotros se lo permitimos. O sea, eso es lo que hace el Evangelio. El apóstol Pablo quiso enseñarle a los hebreos que la forma de encontrar salvación era aceptando el desarrollo de las profecías que habían sido avisadas por ¿quiénes? Por los profetas, por los padres. Y ahora Pablo está tratando de hacerle entender que de esa aceptación depende su salvación. De que no fueran cerrados, que se abrieran para que el Espíritu Santo pudiera trabajar con ellos. Y Pablo, el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y ahí sigue describiendo el apóstol Pablo cómo Cristo es mayor que Moisés, mayor que los ángeles, porque Cristo es ¿qué? Es la segunda persona de la deidad. En el versículo 2 decía que, el versículo 3 dice que es la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo es igual ¿a quién? Al Padre. Eso fue lo que Pablo estaba tratando de hacerle entender. Ahora, después que el apóstol Pablo dice eso en el capítulo 2, recuérdense que los capítulos fueron añadidos por los traductores. Versículo 2, el apóstol Pablo le dice, después que compara a Cristo y lo hace igual
a Dios en carácter, en poder, en majestad, en gloria, pero que se hizo hombre por morir por el ser humano, para que pudiera interceder por la nación judía. Versículo 1 del capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que que nos deslicemos, o sea, que nos salgamos del proyecto de vida que Dios tiene para el ser humano, para la nación judía. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, nadie tiene la salvación asegurada. El evangelio no es una vacuna que tú te la pones y una vez vacunado trabaja toda la vida. La vacuna del evangelio tienes que ponértela ¿cuándo? Todos los días. ¿Estamos entendiendo? La vacuna para el sarampión, cuando nacemos, te la ponen de chiquitico y dice: ya está inmunizado contra el sarampión. Así no pasa con el pecado. Hay quien piensa que ya una vez que creíste, ya tú estás salvo para siempre. Dice el apóstol Pablo: no es así. Cuando él dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos nosotros? O sea, ¿se puede descuidar la salvación? Sí. ¿Se puede descuidar el plan que Dios tiene para el ser humano? Sí. ¿Se puede llegar a cometer horrores cuando uno se desliza y se aparta de ese camino? La Biblia está llena de casos. Vamos a introducirnos un poquitico. Vamos a 1 Corintios 1:30. ¿Qué es justificación? ¿Qué es lo que hizo Cristo por el ser humano? ¿Qué es el evangelio que no podemos descuidar? ¿Qué es los principios de Dios que no debemos descuidar? Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. O sea, ahí están los pasos de ¿qué? Sabiduría, justificación. ¿Hay sabiduría en el mundo? Sí, hay sabiduría. ¿Hay conocimiento en el mundo? Sí. Pero la verdadera sabiduría, ¿cuál es? La que te lleva a entender las cosas espirituales. El apóstol Santiago dice: ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídasela a ¿quién? Pídasela a Dios. Lo primero que se necesita para entender estas cosas, ¿qué cosa es? Dice la Biblia que el pueblo de Israel se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Le faltó la sabiduría que los llevaba directo a qué. Y el apóstol Pablo quiso siempre salvar a su nación, como nosotros. Yo quisiera salvar a mi familia, quisiera salvar a mis hermanos de iglesia. Dice aquí: el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, o sea, redención, lo que hizo Cristo. Pero después de la justificación, dice que Cristo se sentó en el poder, ahí en la majestad del trono, para lograr que el hombre tuviera ¿qué cosa? Santificación. ¿Qué cosa es la santificación? Es el poder del evangelio en tu vida. Y dice: y como resultado, entonces, ¿qué? Redención. Pero hay quien cree que por creer ya tiene la redención asegurada. Primero necesita la justificación, la santificación, y el resultado de esos pasos es ¿qué cosa? Es la redención, perdón. Deseado de toda la gente. Vamos a ver qué pasó con los judíos y la encarnación de Cristo. Página 35, los que quieran lo pueden apuntar por ahí. Estamos en la fecha donde el mundo entero está celebrando la Navidad. Yo me maravillo cómo el mundo entero en este momento celebra algo que no entiende. Tristemente, aún las iglesias cristianas. Estamos en un momento como de tanta oscuridad como la nación judía. La nación judía celebraba la aparición de su
Mesías, pero no entendían la relación del Mesías con el Padre, aunque la Biblia decía la relación del Mesías con el Padre. Jehová dijo, yo mismo os salvaré. Ustedes son ovejas de mi prado, yo mismo iré a salvarla, yo mismo iré a buscarla. O sea, no lo entendían. ¿Cómo Dios iba a hacer carne? Ahora llegó el momento de que esa profecía se cumpliera. En el libro, en el Deseado de toda la gente, en el capítulo de la dedicación, había nacido el Salvador, estuvo a los 8 días, había sido circuncidado y a los 40 días fue presentado ahí en el templo. Y dice aquí, ¿cuánto significado tenía pues la presentación de Cristo? Llegó el momento de que Cristo fuera presentado ahí en el templo. Mas el sacerdote no vio a través del velo. ¿Por qué el hombre que espiritualmente tenía que estar, un hebreo, un judío, que le fue dada todas estas verdades, por qué en el momento que recibe a Cristo en su mano para presentarlo en el santuario, no sabía quién era? ¿Qué pasó? Ahora yo me pregunto, ¿estaremos nosotros en la misma situación con respecto a las verdades que han venido desarrollándose para estos últimos días? Que la nación judía, cuando se estaban desarrollando delante de ellos las profecías que hablaban de la salvación, del Mesías que había de venir, y no lo estaban viendo. Oigan aquí. Mas el sacerdote no vio a través del velo, no leyó el misterio que encubría. La presentación de los niños era escena común ahí en el pueblo, en el santuario. Día tras día, los sacerdotes recibían el precio del rescate al ser presentados los niños a Jehová. Día tras día cumplían la rutina de su trabajo. La religión se había convertido ¿en qué? En una rutina, algo rutinario. Día tras día era una rutina. Traen los niños, yo los presento, casi sin prestar atención a padres o a niños, a menos que notasen algún indicio de riqueza o de alta posición social en los padres. Los sacerdotes pasaban por alto como algo común aquello. José y María eran pobres, y cuando vinieron con el niño, el sacerdote no vio sino a un hombre y a una mujer vestidos como galileos, con las ropas más humildes. No había en su aspecto nada que atrajese la atención, y presentaban tal solo la ofrenda de la clase de los más pobres. María fue allí ¿con qué? Con 2 palominos, dice la Biblia. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial. Tomó al niño en sus brazos, lo sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, escribió su nombre, Jesús, en el rollo de los primogénitos, y no sospechó, al tener el niño en sus brazos, que se trataba de la majestad del cielo. O sea, ya se estaban desarrollando acontecimientos que el sacerdote, la iglesia tenía que darse cuenta de lo que estaba pasando. Si no veían esos acontecimientos que parecían insignificantes, cada niño allí presentado, el sacerdote tenía que decir, yo un día voy a presentar aquí a ¿quién? Al Salvador del mundo. Las profecías dicen que por este tiempo está cumpliéndose la 70 semanas de Daniel. Debían haber estudiado con diligencia las profecías. Debían haber estado orando. Y cada niño que llegaba haberle dicho, ¿de dónde tú vienes? ¿Dónde tú naciste? Porque el Salvador estaba escrito que venía ¿de dónde? De Belén. O sea, tenían que estar en guardia. Y si lo hubieran hecho, Dios se lo hubiese ¿qué? Se lo hubiese revelado. Allí en el templo habían 2 personas que Cristo fue revelado a ellos. Simón y Ana, sí. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban a la expectativa. Y hermanos, fíjense, 2 grupos. Simón y Ana aparentemente no tenían ningún cargo religioso.
Pero sin embargo estaban atentos a la profecía. Y vieron en Cristo el prometido de Israel. El sacerdote lo recibió, lo presentó, puso su nombre y dijo: el próximo. ¿Cómo estará pasando nuestra vida hoy delante de Dios? ¿Estaremos igual? Dice aquí, oigan esto, no pensó que ese niño era aquel de quien Moisés había escrito: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver. ¿Cuándo Moisés vio la gloria de Cristo? Cuando subió al monte allá arriba, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte, allí vio la gloria, esa gloria que resplandecía cuando él bajó allí. ¿Saben qué gloria había visto? ¿Y por qué ese mismo niño, ahora esa gloria le estaba vedada a los religiosos, a los judíos? No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver, pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Pablo trató de hacerle ver eso a los judíos y terminó en una cárcel acusado ¿por quién? Por sus mismos hermanos por querer abrirle los ojos. Este nombre había de ser su sentencia de muerte. Tremendo. Tenía que haberse dado cuenta, pero no se dio cuenta. Era un deber imperante que el sacerdote que lo presentaba en ese momento. ¿Y saben qué le pasó? Era pecado de omisión o de comisión. De omisión lo que estaba pasando con el sacerdote. Tú y yo conocemos la verdad. Estaremos cometiendo nosotros pecados de omisión por no hacer con la verdad lo que Dios nos las ha puesto, por haber Dios puesto en las manos esta verdad tan importante. Fíjense, este hombre no estaba matando a nadie, no estaba robando, no estaba haciendo nada. Este hombre dejó de cumplir con un deber sagrado en el momento sagrado. Cuando él recibiera el niño, él tenía que ¿qué? Que estar espiritualmente a la altura que necesitaba del momento que estaba viviendo para darse cuenta. Qué tremendo, hermano. Fue su sentencia de muerte. Y a veces que decimos, no, pero Dios es amor. Pero Dios nos ha puesto a nosotros responsabilidades, hermano. Dice aquí, pues el sistema de sacrificios y de ofrenda envejecía y el tipo había llegado casi a su prototipo, la sombra y su sustancia. La presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postraron. Este niño inocente, inconsciente, era la simiente prometida, señalada por el primer altar levantado ante la puerta del Edén. Era Siloé, el pacificador. Era aquel que se presentaba a Moisés como el gran yo soy. Era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquel que en los antiguos predijeron su venida. Era el deseado de toda la gente, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana, el nombre de aquel niñito impotente, escrito en el registro de Israel como un hermano nuestro, era la esperanza de toda la humanidad caída. ¿Cuánta importancia había allí? Y este hombre no se dio cuenta. ¿Cuánto entrañaba el presentar a Cristo a Jehová? Y este sacerdote no se dio cuenta. ¿A cuántos de nosotros nos estará pasando lo mismo, hermano? Estamos viendo todo lo que está pasando alrededor nuestro.
Estamos viendo el cumplimiento de todas las señales. Y pasa un día tras otro como ¿qué? Como una rutina escalofriante. Y no hay compromiso. Dice aquí, el niño por quien se pagara el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecadores del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas celestes. Todo eso se cumplió ¿con quién? Con Cristo. ¿Había importancia en eso? El apóstol Pablo trató de enseñárselo a los hebreos. Ahora el apóstol Pablo nos llega a nosotros y nos dice, y si ustedes descuidan esa salvación, ¿cómo ustedes se van a salvar? Conflicto de los siglos. Página 560. A mí me gusta hablar poco yo, porque yo cuando hablo cometo muchos errores. Pero cuando leo, habla Dios. ¿Ustedes creen que Satanás se queda tranquilo sabiendo que hay una salvación tan grande para los seres humanos? Que hay poder para resistirlo en el sacrificio que Cristo hizo. Hermanos, nosotros tenemos que entender, miren, todo, y me disculpan, todo pecado que cometemos, no lo cometemos porque somos débiles. Lo cometemos porque somos descuidados. ¿Sí o no? ¿A cuántos el diablo obliga a pecar? No, el diablo no puede obligarte. El acto de pecar, tú decides. ¿Verdad que sí? El acto de pecar, somos nosotros quien lo decidimos. El diablo te tienta y te presenta el pecado como algo como algo codiciable. Pero al tú descuidar las avenidas del alma, al descuidar el evangelio en tu vida, tú te decides por él. Esto es triste, pero es así. El diablo no te puede obligar a pecar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que reconocer y entender cuánto dependemos de un Salvador. No solamente que nos perdone, sino que nos ayude a ver cómo Él quiere que tú veas el asunto del pecado. Si nosotros no entendemos eso y nos descuidamos al punto de que no me importa nada, hermanos, nos vamos a perder y la salvación está muy cerca. Dice aquí, lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por el intermedio de Cristo, es el objeto de amor y misericordia de Dios. ¿Saben qué dice Satanás? Como si Rodi, que tiene mis atributos, porque los ha adquirido y los ha heredado, Dios a través de Cristo le ofrece salvación y a mí no. ¿Ustedes saben eso? El evangelio es eso. El evangelio es conocimiento de la verdad, sabiduría, es justificación, es santificación y es glorificación. Pero eso se obtiene de gratis, pero tiene un precio. ¿Tiene precio o no tiene precio? ¿Renuncia? Dime si no tiene precio. ¿Ustedes saben por qué la iglesia no está llena hoy? Porque muchas personas que han venido aquí han visto el precio que lleva el evangelio y no están dispuestos a pagarlo. Y aún nosotros, cada día de la vida, cuando tenemos que decidir entre el precio del evangelio y lo que nos gusta hacer, muchas veces nos deslizamos. Dice aquí, es que aquella, lo que enciende la enemistad de Cristo contra la raza humana, es que ella, o sea, la raza humana, por intermedio de Cristo es objeto del amor y la misericordia de Dios. Lo que Él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre. ¿Cuál es el plan divino de la redención del hombre? Que crea, que se santifique, o sea,
que deje de hacer lo que Satanás quiere que haga, que resista a Satanás, que obtenga la victoria y como resultado de eso, tenga vida eterna. Dice aquí, deshonrando, dice, lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de redención del hombre, deshonrando a Dios, mutilando y profanando su obra. El ser humano sin Dios es un ser como mutilado. ¿Qué cosa es un mutilado? Algo que no está completo, que le cortaron algo. ¿Sabe lo que el diablo nos ha cortado a nosotros? El poder para vencer el pecado, el poder para hacer el bien, hacerlo sin ser egoísta. Eso es lo que el ser humano no puede hacer. Y el diablo quiere que nosotros nos mantengamos como mutilados. El plan de él es causar dolor en el cielo y llenar la tierra de misericordia y desolación. Es el plan del diablo. Y luego señala todos estos males como el resultado de la creación del hombre por Dios. La gracia de Cristo, y ahora viene el poder del Evangelio, derramada en el alma, es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. ¿Qué es lo que crea enemistad en el alma contra el pecado? La gracia de Dios derramada ¿dónde? En el alma. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguirá siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. El Evangelio vino a romper con eso. Pablo trató de enseñárselo a los hebreos. Las grandes religiones ofrecen un Dios sin ¿qué? El islamismo. Sin ese poder es imposible que la gente sea transformada. ¿En qué se convierte entonces la gente? Hermano, la religión sin el poder del Evangelio es una tiranía. Y es lo que pasa. Yo estaba leyendo esa noticia. Decía, ¿cómo holcaron a ese muchacho de 23 años? Por eso usan el poder del gobierno. Por eso hacen una teocracia donde está unida la religión y el gobierno. Los dos matan a cualquiera que se le oponga. Y va a pasar dentro de poco. Y te voy a decir algo. Si nosotros no nos ponemos a tono con la verdad del Evangelio, con el poder del Evangelio y nuestra vida es santificada por el Evangelio, vamos a terminar donde no queremos. Del lado de allá. Ahora lo podemos ver con horror, pero vamos a terminar del lado contrario. Y no importa el tiempo que lleves en la iglesia. Dice aquí, sin esta gracia transformadora, este poder renovador, el hombre seguirá siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder de Cristo que le comunica al hombre, lo habilita para resistir al tirano y usurpador. Eso es el poder del Evangelio. Es el poder que necesitamos para ¿qué? Para resistir. ¿Usted cree que Satanás quiere que tú entiendas eso? No. La gente va a celebrar la Navidad y no sabe lo que está celebrando. No saben el significado profundo y eso los condena. Ahora, no lo saben porque no pueden o porque no quieren. Dios ha dejado la Biblia al alcance de ¿cuánto? De todos. Muchos lo han oído, pero no quieren transformación. Es que es demasiado sacrificio. Hace poco alguien me dijo, pero esa iglesia es tuya, ¿tú sabes lo que es no comer esto, no comer aquello? No. Eso no es mi iglesia, la Biblia enseña. Si tú quieres, está bien. Si no quieres, es que no quieren sufrir el Evangelio. La iglesia mía no me dice eso. Cristo me enseña el camino en su palabra y me dice, anda por él si tú quieres. Otros quieren escuchar que si vienen aquí Dios los va a hacer rico. Hermano, no hay mayor riqueza que entender el Evangelio. El apóstol Pablo dice que él tenía todo ¿por qué? Por basura, por obtener la excelencia de Cristo. Y a veces que nosotros miramos eso y decimos, bueno, ¿cuánta es la excelencia de Cristo? ¿Y saben por qué no nos damos cuenta de qué cosa es? Porque hay veces que tenemos un velo. ¿Saben lo que nos hace el velo? ¿Por qué tenemos el velo? Por nuestra falta de decisión y compromiso. Siempre lo digo. Camino a Cristo. Página 22.
hay veces que yo hablo con personas nuevas y no le presento toda la verdad. Cristo dijo, hay muchas verdades, le dijo a los discípulos que yo no se las puedo presentar porque no las pueden ¿qué? Pero ya lo que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, ya llevamos tiempo. Dice el Espíritu de Profecía, cuidado con las demoras. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, pero esto es poco a poco? Poco a poco yo dejo de comer esto, poco a poco yo guardo el sábado, poco a poco. Dice el Espíritu de Profecía, cuidado con las dilaciones. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados. El abandono del pecado tiene que ser lo más rápido posible. Cuando se te presenta qué es bueno y qué es malo, hay que dejar de hacer lo malo. Ahora, recordemos que el hacer lo malo lo decidimos ¿quiénes? Nosotros. Dice Elena de White que el diablo no te puede obligar a pecar, él solamente te tienta, te lo presenta bien bonito, y la decisión de pecar, ¿la decisión de qué? De nuestra alma, porque nos engaña con el pecado. Dice ahora el Espíritu decía, no posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio de Jesús. ¿Ustedes creen que cualquiera de estas iglesias que se visten, ustedes ven, han cambiado la santidad por la ropa, el atuendo, la forma de vestirse, un marajá, un no sé qué, estos grandes líderes de estos grupos religiosos, el evangelio de prosperidad, han cambiado la santidad por una religión exterior. Dice aquí, no posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio de Jesús. El único que puede traer santidad al alma, ¿quién es? Es Jesús. Aquí es donde miles y miles han errado para su propia perdición eterna. ¿Dónde? No insistiré sobre la brevedad de la incertidumbre de la vida. O sea, no voy a tratar que la vida es bien corta para abandonar el pecado. Pero hay un terrible peligro, un peligro que no se entiende suficientemente, en retardarse, en ceder a las invitaciones del Espíritu Santo de Dios, en preferir vivir en el pecado. Por tal demora consiste realmente en eso. El pecado, por pequeño que se suponga que es, no puede consentirse sino a riesgo de una pérdida eterna. Lo que no venzamos nos vencerá. Lo que tú no vences, por pequeño que parezca, ¿te va a qué? Te va a hacer esclavo. Y determinará nuestra destrucción eterna. Lo que no vencemos, nos vencerá. Yo estoy esperando para poder guardar el sábado como es, de cuando yo resuelva un trabajo que me den el sábado. Hermano, yo estoy esperando dar el diezmo cuando me sobre dinero para pagar la casa y todas las cosas que yo tengo que pagar. Eso lo he escuchado. No, pero yo no puedo dar el diezmo porque no me alcanza el salario. Dios ha prometido que si tú le das el diezmo, Él te va a dar dinero para que tú pagues tus deudas. Eso es fe, eso es confianza en Dios. Dios bendice. Estoy poniendo este caso porque me vino a la mente. Puede ser que alguien esté luchando con sus deudas. Dios ha prometido, tú me das lo mío, no me robas. En el diezmo, quien no da el diezmo, le está robando ¿a quién? A Dios. No, pero es que no me alcanza. Dios dice, hey, saca el diezmo y yo voy a hacer que te alcance. Y confía en mí. Dice aquí, el pecado, por pequeño que se suponga, no puede consentirse sino con gran riesgo de una pérdida eterna. Lo que no venzamos nos vencerá y determinará nuestra destrucción. Adán y Eva se persuadieron de que era una cosa tan de poca importancia como comer la fruta prohibida.
no podrían resultar tan terribles consecuencias como Dios le había declarado. Dijeron, por una fruta morirse uno. ¿Ustedes saben lo que es llegar a esa conclusión? Pero esta cosa tan pequeña era la transgresión de la santa e inmutable ley de Dios, separaba al hombre de Dios y abría la puerta de la muerte y la miseria sin número sobre nuestro mundo. Y miren el resultado, porque por algo que parecía insignificante. Toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo, cuando pecamos, pecamos ¿por qué? Por el descuido. ¿Sí o no? ¿Por qué por descuido? Porque el acto de pecar es mío. Y Dios ha habilitado a través de su sacrificio de Cristo, ha habilitado al hombre para que el hombre pueda vivir en santidad. ¿Sí o no? Sí. Ha habilitado al hombre para que el hombre pueda vencer el pecado a largo plazo o cuando el Espíritu Santo lo toca. Cuando el Espíritu Santo lo toca. O sea, cuando tú te das cuenta de que tú estás en pecado, ahí mismo, si tú decides abandonarlo, tú vas a recibir el poder que tú necesitas. Que te va a luchar el pecado, que va a ser una lucha en tu vida, donde antes había paz, comienza una lucha, es verdad, pero Dios, en Cristo, tú tienes ¿qué cosa? El poder que necesitas para vencer. Y puede ser aquí que hay alguno que no le guste lo que estoy diciendo, porque cree que el pecado que lo está machucando no lo puede vencer, pero no es así. Tú sí puedes vencer el pecado. Sí lo puedes vencer. A través de Jesús, claro que se puede. Dice aquí, toda transgresión, todo descuido, rechazamiento de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre ustedes. Endurece el corazón y deprava la voluntad. O sea, ceder al pecado endurece el corazón y hace daño ¿a qué cosa? A la voluntad. Entorpece el entendimiento y no solamente os hace menos inclinados a ceder al bien, sino que también menos capaces de ceder a la tierna invitación del Espíritu de Dios. O sea, entre más tú te demoras en el pecado, más difícil te es vencerlo. ¿Sí o no? Muchos están apaciguando su conciencia inquieta, o sea, cuando el Espíritu Santo le toca, con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo seguir siendo llamado por la misericordia. Llega el momento que el Espíritu Santo deja de ¿qué? Deja de llamarte. Piensan que después de menospreciar el Espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de terrible necesidad pueden cambiar de conducta. Cuando llegue la ley dominical, los que han venido poniendo su influencia de parte de Satanás van a poder cambiar su conducta. Imposible. ¿Por qué? Porque para tener una conducta diferente hay que venir preparando la mente y la conciencia en un camino diferente. Es imposible que cuando llegue ese momento, hermano, el problema es que estos acontecimientos futuros, la crisis futura, la preparación no es en un día. Por lo menos para nosotros. Dice el Espíritu de Profecía que muchos que nunca han oído este mensaje, cuando lo oigan se van a poner de parte de Dios y le va a ser fácil. Porque no han venido rechazando el Espíritu de gracia que por tanto tiempo ha trabajado con la iglesia adventista para que la iglesia adventista camine en toda la luz que Dios le ha dado. ¿Entendemos cómo es? Dice aquí, piensan que pueden menospreciar el Espíritu de gracia después de echar su influencia del lado de Satanás en un momento de terrible necesidad, pueden cambiar de conducta. Pero esto no se hace tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera que ha sido amoldada en tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. Es imposible que eso suceda porque Dios no viene con una varita mágica que a cambiar a nadie.
Dios nos amonesta, el Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia y tú tienes que tomar la decisión de ¿qué? De obedecer. Y una vez que tú pones tu decisión y tu voluntad en el sentido correcto, Dios fortalece tu voluntad para que puedas obedecer. Ese fue el evangelio que Pablo le dijo a los judíos. Y nos dice a nosotros, y si nosotros lo descuidamos, ¿cómo vamos a escaparnos? Página 981. Características humanas de Jesús que nos ayudan a nosotros para desarrollar un carácter como el de él. Comentario bíblico. Esto está en la Biblia de estudio. Estos son los mismos comentarios que están en la Biblia de estudio. Voy a leer el comentario de Hebreo 1:14. A ver, Hebreo 1 al 3. Es 1 al 3. 1 al 3, sí. Está en la página 229 de este libro. Las características humanas de Jesús. La encarnación, un misterio insondable. Dice aquí, cuando se completa la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos desconcertados ante un misterio insondable. Esto le pasó a los judíos. Como Dios, y esto le está pasando a muchos adventistas que quieren descubrir la última. Hermano, Dios le ha dado a la iglesia lo necesario para salvarse. ¿Ustedes saben eso? ¿Qué es lo necesario para nosotros salvarnos? Jesucristo, la encarnación de Él para que nosotros pudiéramos participar de la naturaleza divina a través de la fe en Jesucristo. Podemos vencer el pecado y nos ha dado, aparte de eso, los mensajes que nos advierten de todo lo que viene para el futuro. Si hay una iglesia que tiene el mapa bien trazado y el manual para prepararnos como soldados para enfrentar esa batalla, es la iglesia adventista. ¿Sí o no? Que nosotros nos perdamos, hermano, es porque queremos. Es por decisión y voluntad propia. Dice aquí que la encarnación de Cristo, lo mismo le pasó a los judíos, era algo que para los judíos, por eso el apóstol Pablo en Hebreo capítulo 1 trata de hacerles ver cómo Dios cumplió lo que había escrito a través de los profetas. Cuando lee allí, cuando leemos Hebreo capítulo 1 y seguimos leyendo allí, cómo Cristo era mayor que los ángeles, todos estos versículos tienen referencias en el Antiguo Testamento. Pablo no le estaba diciendo nada nuevo a los judíos, como el Espíritu de Profecía no nos ha dicho nada nuevo a nosotros. Pablo lo que estaba tratando a través del Espíritu de Profecía, ponérselo un poquito grande a los judíos para que ellos lo vieran. Para un judío era fácil entender qué cosa era expiación. Por el santuario. ¿Qué cosa era lavar los pecados? ¿Cuál era el ministerio que Cristo iba a hacer allí en el santuario? Para los judíos, el libro de Hebreo que fue escrito para los judíos era para que ellos entendieran el ministerio de Jesús que había sido revelado a ellos a través de la economía del santuario. Ya nosotros hoy tenemos el libro de Hebreo más el espíritu de la profecía. O sea, si nosotros nos confundimos, es por voluntad propia. Es porque tenemos el corazón duro, hermano. Y a mí me da tristeza cuando yo veo hermanos que llevan años en la iglesia que son tan fácilmente descarriados por algunas ideas que yo digo, caballero, ¿y de dónde la sacaron? ¿Por qué? Si nosotros tenemos el mapa tan claro en la Biblia, tenemos el mapa tan claro en el Espíritu de Profecía, ¿por qué? Dice aquí, cuando se contempla la encarnación de Cristo en la humanidad,
quedamos desconcertados ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Pero hay gente que lo quiere comprender. Mientras más reflexionamos en él, más admirable nos parece. Cuán amplio es el contraste entre la divinidad de Cristo y el desvalido niño de Belén. O sea, ¿cómo vamos a entender en la majestad del cielo un niño desvalido? Los que hemos tenido hijos, vemos cuando un niño es recién nacido, cuánto depende de su madre. Miren, todos los animales, nace si un perro pare, una perra pare, los perritos nacen con los ojos cerrados. ¿Quién lo lleva a la teta a la madre? Nadie, ellos solo van y la buscan. ¿Sí o no? Sin embargo, los niños no pueden hacer eso. El niño hay que sacarlo, hay que ponerlo y hay que ayudarlo porque no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir por sí solo. Sin embargo, cualquier animal en la raza, nace una jirafa, la he visto naciendo en YouTube, nace y enseguida se para y va ¿a qué? A buscar dónde chupar la leche. Así pasa con todos los animales, ¿saben menos con quién? Menos con el ser humano. Cuando vemos cómo Cristo, el poder de la majestad del cielo, dependió de un ser humano para seguir vivo en este mundo, no lo entendemos. Estamos ahora en este tiempo en el espíritu navideño como el mundo está. La iglesia no necesita el espíritu navideño, lo que necesita es el Espíritu Santo para que vea el tiempo que está viviendo. O que Cristo nazca en el corazón de nosotros. Por eso yo he cogido este tema, hablar del niño que se hizo hombre para salvar al hombre. ¿De cuánto dependió el niño, ese hombre, de la humanidad? ¿Para qué? Porque Cristo dependió de su madre. Es un misterio, yo no lo voy a entender nunca. Pero sí tenemos que entender nosotros, hermanos, que si descuidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuán grande es ese misterio, vamos a estar afuera de la ciudad y vamos a reconocer rapidito, dice el Cristo de los siglos, que nosotros tuvimos todas las posibilidades de salvarnos, pero nos perdimos porque nosotros quisimos. Dice aquí, ¿cómo podemos salvar la distancia que hay entre el poderoso Dios y un niño desvalido? Y sin embargo el creador del mundo, aquel en quien estaba la plenitud de la deidad, corporalmente se manifestó en el niño indefenso del establo. Mucho más encumbrado que cualquiera de los ángeles, igual con el Padre en dignidad y gloria. ¿Cristo es igual al Padre en qué? Dignidad y gloria. Y sin embargo, llevando la vestidura de la humanidad, la divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas. Pero gloria a Dios por eso, que es lo que nos da salvación. Si la procuramos, tiene que hacer, si hay que hacer. Y en el hombre, y Dios, se volvieron uno en Jesús. Es en esta unión donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Contemplando a Cristo en la humanidad, contemplamos a Dios y vemos en Él el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. ¿Cómo se combinó? Yo no lo sé, pero sí se combinó ¿para qué? Para mi bien. Voy a saltar un pedacito, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Ojalá y nosotros estemos aquí, entre este grupo que vamos a leer. Versículo 9. Después miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, pueblo, lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Y clamaba a gran voz diciendo, oigan lo que decía,
esta gente que se salvó, que estaba delante del trono, la salvación pertenece ¿a quién? Que está sentado en el trono y al Cordero. Hermano, eso va a ser muy pronto. Ahora, que nosotros estemos allí depende de cómo tratamos el Evangelio aquí. Cómo el Evangelio cambia, transforma. Fíjense, yo no estoy hablando de mejorar la vida, yo estoy hablando de cambiar la vida. El Evangelio no mejora, sino que cambia. La filosofía enseña que tú tienes que mejorar tu vida. El Evangelio enseña que tú tienes que cambiar tu vida, nacer de nuevo. Dice aquí, esta multitud clamaba a gran voz diciendo, la salvación, o sea, el estar aquí, pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo allí? La sabiduría que hablamos ahorita, la acción de gracia. ¿Qué es la acción de gracia? La gracia que nos justifica sin nosotros ¿qué? Merecernos nada. La justificación, la honra y el poder. ¿Qué cosa es la honra y el poder? Lo que glorifica a Dios en nuestra vida, ¿qué cosa es? Jesús dijo en Juan 15, en esto he glorificado a mi Padre cuando ustedes llevan fruto. O sea, el poder que nos habilita para tener fruto en la vida espiritual, ¿viene de quién? Viene de Dios. Este es el Evangelio lo que está hablando aquí. Y la fortaleza sean de nuestro Dios. O sea, allí van a estar los que reconozcan el poder del Evangelio en sus vidas. Por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Evangelio en acción. Es lo que pone a los hombres delante de ¿qué? Del trono de Dios. Estos son los que no se descuidaron. Estos son los que cuando hubo una crisis no se deprimieron o se dejaron llevar por las circunstancias, hermana Nubia. Cuando hubo un momento difícil decidieron poner toda su vida y su confianza en Dios aunque lo perdieran ¿cuánto? Todo. Pero hermano, ¿ustedes creen que cuando llegue ese momento, si ahora no estamos dispuestos a pasar hambre, vamos a poder ponernos de parte de Dios? Imposible. Y dice aquí, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Oigan, hermanos, lo que va a hacer la obra del Evangelio en nuestra vida. Nos va a cambiar de este mundo para delante del trono de Dios. ¿Ustedes se imaginan por un momento perder eso? ¿Perder eso? Ustedes saben que dice el apóstol Pablo que tenemos eso ¿en qué? ¿En vasija de qué? ¿Qué cosa es una vasija de barro? Si se cae, ¿qué pasa? Tenemos este ministerio, todo esto lo tenemos ¿en qué? Hermano, aquí nadie tiene nada seguro. Por eso dice el apóstol Pablo allí en Hebreo, ¿cómo escaparemos? Hebreo 2:3, si nosotros descuidamos esta salvación. ¿Cómo vamos a escapar? Después de haber tenido todo este conocimiento. Pablo está escribiendo a los hebreos que conocían este mensaje. Esto que yo estoy hablando para los hebreos tenía que haber sido común. Dice aquí, versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Tuvieron hambre y sed? Claro que sí. El sol no caerá más sobre ellos ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y termino con una nota del conflicto de los siglos. Página 707.
Dice, en todo tiempo, perdón, vamos a ver un poquito más arriba. Estos son los que han venido de la gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Es lo que nos espera a nosotros. ¿Estamos esperando el tiempo de angustia a nosotros? ¿Qué trae el tiempo de angustia aquí a la tierra? ¿Qué trae el tiempo de angustia, pastor? Bueno, no, antes de eso, ¿qué es lo que trae el tiempo de angustia a la iglesia? ¿Qué es lo que le trae a la iglesia el tiempo de angustia? Prohibición de sábado. O sea, nos van a prohibir el sábado, obligados a guardar el domingo, pero prohibirnos guardarle el sábado. ¿Con qué sentencia? Bueno, primero es pérdida de los bienes por los cuales hemos luchado aquí en esta tierra con tanto sacrificio, los cuales nos han llevado muchas veces a dejar de estudiar, de venir a la iglesia, de orar, de compartir el evangelio con otras personas. A ese precio vamos a tener nosotros que decidirnos. Por eso viene que tanto nos han llevado, tanto sacrificio en este mundo, vamos a tener que sopesar o la obediencia y la fidelidad a Dios o esos bienes. Saquen la cuenta hoy. Estaremos poniendo qué cosa en qué lugar. Hay un tiempo de angustia. Porque el pueblo de Dios tiene otro problema. No sabe si sus pecados han sido todos perdonados en el santuario. Y como resultado de eso, la mente se complica. Pero en medio de esa depresión no se dejan arrebatar por los conflictos que hay. Mantienen firme la confianza ¿en quién? En Dios. Y deciden, por voluntad propia, dejarlo todo ¿por quién? Por Dios. Ahora dice aquí, estos son los que han venido de gran tribulación. O sea, esos pasaron por ese momento y se decidieron por Dios. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca hubo ni ha sido de que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han vivido sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, las plagas. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas. ¿Qué cosa es lavar las ropas? Vencer el pecado. Cuando Cristo viene o antes de que Cristo venga. La falacia de creer de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga es un engaño de Satanás. Han lavado sus ropas, es que han guardado los mandamientos de Dios. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por eso están ahora delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá sobre ellos su pabellón. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. Han visto al sol que tenía poder de quemar a los hombres con intenso calor. Y ellos mismos han soportado pacientemente hambre y sed. Pero ahora ya no tienen hambre ni sed y el sol ya no cae más sobre ellos, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la esperanza que hay para los que el Evangelio transforme su vida hoy. En todo tiempo, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra, pero fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús, sufrieron oposición, odio y calumnia. Le siguieron a través de luchas dolorosas. ¿A cuánto le gusta pasar por momentos difíciles? Qué rápido es quitarnos de arriba la prueba. Cuando viene una prueba que la vemos difícil, me la quito de arriba y sigo, sin que haya problema. Y no sabemos que las pruebas que Dios permite en nuestra vida, la permite para que nosotros aprendamos a confiar y depender de Él. Pero cuando llegue la prueba, uno cede y ya me quito la prueba ya. Nadie se entera, es una cosa mía y de Dios. Dice aquí, le siguieron a través de lucha dolorosa, se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia
y conocieron los males del pecado. Conocieron el poder del pecado y la culpabilidad que entraña y la maldición, y ahora lo miran con horror. O sea, tenemos que aprender a ver el pecado ¿con qué? Con horror. Los que se salvan van a ver el pecado con horror, no van a desear el pecado. Dice aquí, al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlos, ¿cuál fue la magnitud de Cristo? Se hizo hombre, el que era a la altura de Dios el Padre, nació como un niño, dependió de los seres humanos, pero tomó sobre sí el pecado y por causa del pecado del hombre murió sin tener culpa. Los que se salvan ahora ven la magnitud y el horror del pecado, se dan cuenta de la magnitud del sacrificio hecho por ellos para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones ahora se llenan de gratitud y alabanza que no pueden apreciar, los que nunca cayeron. O sea, esto de nosotros es una experiencia que los ángeles no pueden entender. Y que los mundanos tampoco pueden entender. Ni los cristianos que tienen el corazón duro no pueden entender cómo hacer tanto sacrificio de tanta iglesia y tanta predicación y tanta visita de gente cuando no entienden el sacrificio que Dios ha hecho por ellos. Y es lo que lleva a la gente a querer salvación sin compromiso. ¿Saben por qué? Porque no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando la persona se da cuenta de cuán malo es y cuánto necesita a Cristo, no que lo diga con la boca, porque yo puedo leer esto y decirlo con la boca, pero entenderlo, que me lleva a mí a sacrificarme, eso es lo que me recomienda delante de Dios. Hermano, tenemos que entender esto. Dice aquí, aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición ahora de participar de su gloria. Los herederos de Dios han venido de guardillas, chozas, cárceles, calabozos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra, de las cavernas del mal. En la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia, porque se negaron terminantemente a ceder a las tentaciones engañosas de Satanás. No ceder a Satanás te vuelve enemigo de todo agente que el diablo tiene en este mundo y en la iglesia también. ¿Estamos entendiendo eso? Es triste, hermano, decirlo, pero es verdad. Resistir al diablo te vuelve enemigo de Satanás y de sus agentes. Pero el pueblo de Dios va a entender cuánto Cristo hizo por él y se van a decidir por Cristo. ¿Por qué? Porque anhelan una patria mejor, dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo que todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como ¿qué? Como él es puro. Hermano, quiera Dios que podamos entender de verdad el significado de la verdadera Navidad. ¿Por qué Cristo tomó la naturaleza humana? ¿Por qué Cristo nació en Belén? ¿Por qué Cristo fue transformado de Dios a un ser humano? ¿Qué pasó ahí? Yo no lo voy a entender. Pero tengo que entender que lo hizo porque me amaba. Porque te ama a ti, porque me ama a mí y porque tiene esperanza de verte con Él en el reino de los cielos. Yo también quiero estar allí. Yo no pienso en estar allí, yo pienso en qué pasaría si yo no estoy allí. Cuando yo leo esta Biblia, la Biblia dice, ay, yo quiero estar allí. No. ¿Qué pasaría si yo no estoy allí? Que tus ojos se abran. Yo muchas veces lo digo en la casa. Usted se imagina que sus ojos cuando se abran, después de ver la muerte, usted ve un muro grande de piedras preciosas y usted esté a la parte de afuera. Nosotros que conocemos esto, porque el conocimiento lo vamos a tener después de la segunda resurrección, ¿saben eso? No crean que el conocimiento no lo vamos a tener. Que usted se vea la parte de afuera. Que usted vea allá arriba los salvados. Usted ve allí la gente que usted conoció, que se reunía con usted en la iglesia. Mira, allí está fulano y allí está mengano. ¿Y yo por qué estoy aquí? Y que Cristo de forma panorámica,
como si tú fueras la única persona que hay en este mundo, pasara como un video de todos tus pecados que tú hacías pensando de que mi papá no se entera, mi marido no se entera, mi mujer no se entera, mi pastor no se entera, mi hermano de iglesia no se entera, pero que estaban siendo registrados fielmente, no solamente lo que tú hacías, sino el motivo que te llevaba a hacerlo. Dice Ellen White que no solamente lo que hacemos, sino lo que nos impulsa a pecar está siendo registrado en el santuario. Y eso tú lo vas a ver. Hermano, tenemos delante de nosotros hoy la salvación. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo vamos a escapar si la descuidamos? Quiera Dios que no la descuidemos, porque los días son malos y son cortos. Que el Señor nos bendiga. Les invito a ponerse de rodillas todo el que pueda. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque tú has hecho provisión para todos nosotros. Porque tú has dejado este evangelio, Señor. Porque tú has dejado esta verdad tan especial para estos últimos días. Ayúdanos para que nuestras vidas puedan ser emblanquecidas y lavadas en la sangre de Cristo. Tú sí nos conoces, Señor. No, ni nosotros mismos nos conocemos. Revela a nuestros corazones la maldad y el pecado. Y ayúdanos, Padre Celestial, para que nuestras vidas puedan ser emblanquecidas y lavadas en la sangre de Cristo. Esa expiación, esa preparación tan grande que Jesús ha hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, para mantenernos cerca de ti y obtener la victoria que tú quieres darnos. Tú sí conoces, Señor, ese pecado que nos domina, ese pecado que no podemos vencer o que no queremos vencer porque nos gusta nadar en él. Ayúdanos, Padre Celestial, para ver el pecado como es, verlo con horror, porque causó la muerte del Hijo de Dios, porque causó la muerte de tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos para obtener la victoria y que cuando nuestro nombre pase en el santuario, junto a nuestro nombre pueda ponerse perdonado y mantenerse nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, te rogamos ahora que nos acompañe, bendiga los alimentos que vamos a participar de ellos, las manos que los realizaron, y a cada hermano, Señor, que va a participar de este alimento físico, rogamos tu bendición también sobre ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén, Padre, amén. Amén.